Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Señor. Gracias porque nos permites este tiempo, Señor, porque estamos aquí rendidos, pero dispuestos a cumplir tu voluntad. Gracias, Señor, y te pedimos que el día de hoy tu palabra nos muestre exactamente cómo hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, tarde pero sin sueño, y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fueron del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 10 y 11, y escrito está: Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿A qué nos impulsa esta escritura? A ver las maravillas que, con la omnipotencia del Eterno, todo es posible si creemos lo que escrito está en su verdad absoluta, aprendiendo que somos capaces de obedecerla y ponerla por obra como ofrenda para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dar cumplimiento a lo que escrito está. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 31:3. Aleluya. Esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Vamos a comenzar con la lectura del antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. En esta ocasión es el libro de Ageo. Ageo fue un profeta nacido en el exilio babilónico. De hecho se le conoce como el profeta del templo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás profetas que hemos leído, él no trajo un mensaje de destrucción a Israel. Ya estaba destruido, ya estaban en el exilio. De hecho, Ageo, él regresó con Zorobabel, probablemente con Zorobabel o con Nehemías, a la tierra que el Señor les había dado. Regresó, y 16 años después de que se empezó a construir el templo, Ageo empieza a darles profecía acerca de por qué no lo habían terminado. Recuerden que por las obligaciones personales de los israelitas, por las cuestiones de su trabajo, pero sobre todo por los enemigos que no querían ver el templo de Dios terminado, no se había podido terminar. Y Ageo promueve un movimiento en el cual le dice al pueblo de Israel que ¿cómo se llama? Que se dediquen a terminar lo que habían empezado, porque era el templo del Señor lo que estaban construyendo, y no sus casas ni la ciudad, sino el templo del Señor. Vamos a comenzar con la lectura con el capítulo 1 del libro de Ageo, y escrito está: exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, y siembren mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Dios al pueblo, diciendo: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío.
Capítulo 2 del libro de Ageo, escrito está: la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman, porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. La infidelidad del pueblo es reprendida. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella toca pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto toca alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, mediten en su corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que sucedan estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de sus manos, mas no se convirtieron a mí, dice el Señor. Mediten pues en su corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Mediten pues en su corazón: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día les bendeciré. Promesa del Señor a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Pues bueno, como comentábamos en este pequeño libro de 2 capítulos, vemos que el Señor también les está reclamando porque no han construido el templo. Ellos ya tenían sus casas bien hechecitas, los que habían regresado, sus casas bonitas y todo. ¿Y el templo del Señor para cuándo? Por eso le manda palabra a Ageo a decirles que se apuren. De hecho, es algo muy triste cuando les pregunta si había sobrevivientes que habían visto la gloria del primer templo y que lo compararan con ese templo que habían construido. Y cuando leímos Nehemías y Esdras, dice que las personas que habían visto el primer templo lloraron al ver este construido porque en nada se asemejaba a la gloria del primero. Pero recuerden que el Señor les dice que también la gloria del primero será después, la gloria a Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y escrito está: condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, también es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es verdaderamente muy difícil que no identifiquemos a Babilonia con el Vaticano. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que esta mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro. Pareciera ser que el Vaticano nunca ha leído la palabra de Dios, porque esos son los colores de su bandera: la escarlata, el púrpura, y está adornada con oro. Por eso yo no quiero acusar, pero la palabra dice cuáles son sus colores, y el Vaticano ha elegido como bandera esos colores. Ahora, dice que tiene su cáliz en la mano, con la cual ha fornicado con todos los reyes del mundo. ¿Cuál es la única nación que tiene presencia en todos los países del mundo? La Iglesia Católica Romana. Es la que tiene relaciones con todo el mundo le debe y ella a nadie le debe. Es un país increíblemente rico, ¿no? Increíblemente rico, digo, en tan pequeño asentamiento territorial, tiene más ingreso per cápita que muchas naciones de Latinoamérica. Es muy difícil no encuadrarla ahí. Sin embargo, si recuerdan, también vimos hace unos días acerca de la Babilonia, que quién era, cuál era la iglesia que iba a ser destruida. Obviamente, como cristianos, inclusive hay muchos cristianos que se mofan, se burlan, se alegran y que le echan la culpa a la Iglesia Católica, que será la destruida, la Iglesia Romana, Católica y Apostólica. Sin embargo, tenemos que comprender que la palabra de Dios no solo se refiere a la Iglesia Católica, también la Iglesia Cristiana va a estar ahí, la Iglesia Cristiana Evangélica, que se autodenomina así. ¿Por qué? Por los falsos maestros y los falsos pastores y las falsas pastoras. Vemos mucho ahora en este tiempo iglesias grandísimas, iglesias que sus líderes están llenos de pederastía, y cristianas. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de las iglesias que se dicen cristianas, líderes que roban a sus feligreses, exigiéndole dinero para milagros, exigiéndole dinero para ofrendas especiales, exigiéndoles dinero para reclamen su milagro. Todas esas iglesias, desgraciadamente, que lucran con la palabra de Dios, que lucran con nuestro Señor Jesucristo, no son iglesias verdaderas y también van a ser destruidas, también van a tener su lugar en el lago de fuego y azufre. De hecho, son los falsos pastores y los falsos maestros los que los están llevando ahí. Desgraciadamente, la gente,
por su ignorancia de no leer, y lo leímos en Oseas, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Si ustedes le preguntan a una persona que practica la religión católica, nunca en su vida ha leído toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el Padre lo sabe todo y que Él se las va a explicar, cosa más absurda, ¿no? ¿Cómo un sacerdote podría hablarles del matrimonio cuando él jamás ha estado casado? Ahí digo, tan solo con ese ejemplo deberían de preguntarse quienes practican la religión católica si una persona que jamás ha estado casada les puede dar un consejo acerca del matrimonio, ¿no? Una persona que no tiene hijos, ¿cómo puede decirles cómo educar a un hijo? Todo eso viene en la palabra de Dios, pero no queremos leer. De hecho, los sacerdotes y los curas he platicado con varios de ellos, y ellos mismos dicen que la adoración a imágenes, que la adoración a estatuas, la adoración a figuras de yeso, sí está prohibida por la Biblia, pero que es muy, muy difícil convencer a la gente que de las prácticas paganas en las que están incurriendo, y que por eso ellos doblan las manos para que no abandonen la iglesia. Imagínense nada más, prefieren que no abandonen la iglesia para irse derechito al infierno, a que escuchen la palabra de Dios verdadera y ganarse la salvación eterna. La Babilonia, la madre de las rameras, no solo es la iglesia católica, por mucho que quieran decir que ella no es, la misma palabra de Dios los identifica, sino que también son las iglesias cristianas evangélicas, que son presas de falsos pastores, falsos maestros, de falsas pastoras, que solamente están lucrando con la imagen de nuestro Señor y Salvador, y que esperemos que pronto tengan tiempo de arrepentirse, sino todos aquellos que leemos la palabra de Dios y que comprendemos lo que escrito está, somos los que estamos verdaderamente inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Bueno, bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, porque mi Señor Jesucristo es el único camino, verdad y vida para llegar a ti. Gracias por liberarnos de Babilonia, Señor, y por estar presentes en tu iglesia, por ser tu novia que anhela a tu regreso, Señor, tu inminente regreso, para disfrutar contigo de las bodas del Cordero y convertirnos en tu esposa inmaculada en el cielo eterno. Gracias, Señor, por habernos elegido con tan grande amor, por tu sacrificio que realizaste por cada uno de nosotros, y te pedimos que el día de mañana nos sigas levantando con ánimo y con fe para seguir atentos a lo que tú tienes que decirnos. Bendito sea, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que el amor, el gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes siempre, que su Espíritu los acompañe y los redarguya en el momento preciso. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.